es el turno de conocer a la segunda pareja de hermanos de apóstoles. Si estuvieron en media semana, que al menos debieron seguirlo a través de Facebook, ya saben que nuestro Señor llamó a los primeros 4 a ser pescadores de hombres, y le expliqué en media semana que eran 2 parejas de hermanos. Se trata de los hijos de Zebedeo. Se les llama así regularmente en la historia bíblica aquellos cuyo padre tenía alguna influencia mayor que el promedio. Por eso es que los historiadores suponen que Zebedeo era o un fuerte hombre de negocios, dueño de una compañía pesquera, o que su linaje era levítico y que tenía influencia religiosa. No importa, cualquiera de las dos. Lo que sí es cierto es que sus hijos eran llamados los hijos de alguien importante. Y esa es quizá una de las razones por las que sus hijos creían tener el derecho de ellos ocupar posiciones de privilegio en el reino de Dios. A estos 2 Jesús les puso un apodo que quedó inmortalizado. Incluso hay algunos que llevan ese nombre en sus, como hoy en día. Hoy en día hay algunas personas que tienen ese nombre. Jesús estaba caminando con ellos y escucharon la noticia de que un pueblo de Samaria había rechazado a Jesús. Ellos con mucha pasión le dijeron: Jesús, déjanos que pidamos fuego del cielo, así como pasó en Sodoma y Gomorra, y que caigan sobre ellos y se calcinen por haberte rechazado. Jesús, con ojos de amor, no juzgándolos, sino que con ojos de amor, quizás con una sonrisa en su rostro, les dijo: a ustedes en serio, que a veces me sorprenden. Es más, voy a llamarles Boanerges. Y eso significa en nuestro español de hoy, hijos del trueno. Y sí, hay algunas personas que llevan ese nombre hoy en día, Boanerge, que significa hijo del trueno o hijos del trueno. Pero bajo ninguna manera crean de que Jesús estaba tratando de juzgarlos o regañarlos. Quizás era un pequeño regaño, pero de forma amistosa, de forma cariñosa. Jesús estaba resaltando el carácter lleno de pasión de ellos. Ellos no simplemente iban a decir: Jesús, permítinos ir a regañar a ese pueblo y decirles que cómo es posible que rechacen al Hijo de Dios. Ellos fueron un poco más allá, llenos de pasión, pidieron lo máximo posible, fuego sobre ellos. No podían pedir solamente un regaño, ellos tenían que decir que se calcinen vivos. Eso muestra la increíble pasión con la que ellos siempre actuaban. Ellos no solo querían sentarse a la mesa de Jesús, ellos querían ocupar los primeros puestos. Ellos no solo querían ser parte de los discípulos, ellos querían ser parte del círculo íntimo de Jesús. Esos eran ellos, llenos de pasión. Ahora, no crean de que son los únicos en la Biblia. En realidad encontramos en realidad Elías fue el que hizo eso. Fue el que mandó a que cayera fuego del cielo sobre sus enemigos. En realidad encontramos también a Nehemías casi arrancándole los cabellos a aquellos que tenían matrimonios mixtos o yugo desigual. No simplemente les dijo: miren, por favor, dejen el yugo desigual, sino que les hizo prometer que no lo iban a volver a hacer, e hizo que se separaran de esas personas. Tenemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista no solo predicaba arrepiéntanse, sino que él miraba al rostro a los fariseos y les decía: víboras,
miraba al rostro al mismo Herodes y le decía adúltero. Eran hombres llenos de pasión, que sin duda alguna Dios los ocupaba. Si estos dos eran hombres apasionados y no fueron descalificados, porque cuando digo apasionados no les estoy aplaudiendo, era una pasión fuera de control. Quizás usted y yo tenemos un poco de ellos en cuanto a sus errores, no a sus virtudes. Me refiero, nuestra pasión desbordada nos convierte en impacientes, impulsivos, severos. Nos es difícil controlar nuestra lengua, controlar nuestro tono de voz y cosas como esa que nos han hecho pensar que no somos idóneos para servir al Señor en cualesquiera sean los llamados que Él nos haga. Pues creo que hoy deben estar doblemente atentos, se sorprenderán. Nuestro sermón de hoy se titula Para los que tienen temperamento difícil. Vamos a Mateo capítulo 4. Vamos juntos a Mateo en el capítulo 4, vamos a estar en el verso 22. 12. Mateo capítulo 4, verso 12. Dice, ¿ya están ahí? Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Vayan ahora, después de que hemos visto dónde está Jesús, vayan ahora conmigo hacia el verso 20. Ellos, dejando al instante las redes, le siguieron, hablando de los dos primeros hermanos pescadores. Verso 21. Pasando de ahí, vio otros dos hermanos, pescadores también, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Oremos. Jesús, rogamos que tu palabra actúe con el poder que tiene para tocar nuestras vidas hoy. Jesús, no estamos orgullosos de todas las cosas que nuestro carácter desenfrenado nos hace hacer. Bajo ninguna forma queremos decir, mi Dios, de que está bien ser así, sino que queremos venir delante de tu presencia a que moldees nuestro carácter, a que nos uses. En tu nombre oramos. Amén y amén. Y si Juan el Bautista ya había hecho descender fuego del cielo por la grosería de Ocosías y los que lo seguían, ¿qué de malo tiene ahora que los hijos del trueno, y puntualmente Jacobo, esté tratando de replicar la práctica, si finalmente tenía ejemplos? Digo, no solo sucedió con Ocosías, también sucedió con los profetas de Baal, aunque en ese caso el fuego descendió para consumir el sacrificio y los paganos fueron decapitados, no quemados. Pero se dio, y también se dio en Sodoma y Gomorra. Y parece ser
que estos eran religiosos desde nacimiento, o sea, sabían la historia. Por eso es que ahora dicen que déjanos hacer esto, replicarlo. El problema era el motivo y el carácter. Eso hace toda la diferencia. Cuando digo motivo, es que lo que ellos tenían era desprecio por los samaritanos. No vamos a extendernos en explicarles el estúpido nacionalismo que los judíos mostraban en contra de los samaritanos, pero sí debo decir que es una especie de racismo. Y ese fue el mismo tonto nacionalismo que Jonás sentía contra los asirios en Nínive. Por ello, en una actitud de venganza, dice que los quememos vivos. Entonces, su motivo no era un celo espiritual, era venganza. Por otro lado, el carácter. Si ellos hubieran tenido un carácter espiritual, un corazón para honrar al Señor, habrían dicho: Señor, perdone nuestra intromisión y nuestra desfachatez. Por favor, haga que descienda fuego del cielo y que los queme. Pero no dijeron así. Dijeron: ¿quieres que nosotros? Y yo creo que en ese momento ellos estaban, y me pregunto, ¿será que el productor de la película de los Cuatro Fantásticos leyó esta historia? ¿Por qué eso se consideraban decir, llamas a mí y ellos prender fuego a todo el mundo? Su carácter era arrogante, era en contra del prójimo y no amando al prójimo. Mira, antes de que sigamos arremetiendo contra el pobre Jacobo y creamos que era un hombre de pasiones sin frenos, hablemos un poco sobre él, sobre el testimonio que llegó a ser para otros. ¿Sabían ustedes que Jacobo, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol martirizado? Yo sé que ustedes, buenos estudiantes de la Biblia, sabrán de que Esteban fue el primero en morir en la iglesia primitiva. Si es cierto, Esteban se convirtió en el primer mártir de la iglesia primitiva, Jacobo fue el primer apóstol martirizado, el primero de los 12. Y la forma en la que Eusebio nos cuenta su martirio nos habla sobre cuán transformado fue. Nos habla sobre su temperamento siendo controlado por el Espíritu Santo, siendo usado, o sea, se convirtió en un instrumento, ese hombre de pasión, ese hombre con ese fuego adentro de sí, se convirtió en un instrumento. La historia que Eusebio nos cuenta es que dice que Clemente de Alejandría dice que cuando Jacobo fue llevado delante de un tribunal porque él estaba cometiendo algún tipo de desacato, estaba cometiendo algún tipo de rebeldía social al seguir predicando a Jesús, le preguntaron si era cierto, le preguntaron si tenía algún tipo de defensa. Y Jacobo, lejos de dejar que sus rodillas chocaran, lejos de temblar de miedo, con mucha pasión, no se defendió, no negó su pasión, sino que empezó a predicar el evangelio. Esa misma pasión que tuvo antes, la tuvo en ese tribunal a punto de ser condenado a muerte. Y mientras él predicaba, escuchen esto, una de las costumbres romanas es que cuando había un prisionero, le ataban
a un soldado, a él, con unas cadenas. Mientras él predicaba, el soldado que estaba encadenado con Jacobo, en esa predicación aceptó a Cristo. Se convirtió en un creyente. Y cuando le condenaron culpable y dijeron, vamos a degollar a este hombre, el soldado dijo, pues a mí también, porque yo también creo. Ese día, los dos fueron degollados por su fe. Pero sin duda alguna, ese día, la pasión de ese hombre fue controlada por el Espíritu Santo como una herramienta útil para el Evangelio. El resumen de Jacobo es que era un hombre sin control en sus pasiones. Su celo y su ambición hacía que su temperamento se desbordara, que fuera como una corriente que crece conforme a la circunstancia y se lleva de paso piedras y lo que esté en el camino. Es decir, con su temperamento muchas veces hacía más daño que bien. Y eso describe precisamente a muchos de nosotros, cuya pasión se desborda y queriendo hacer bien, hacemos daño. Hablo de aquel papá que intentando guiar a sus hijos sube su tono de voz y dice cosas o decimos cosas que nunca debimos haber dicho. Estoy diciendo que ese es el caso de esa esposa que se harta de soportar la adversidad, el descuido y la ingratitud de sus hijos y de su marido, y que en un arranque de defensa, que justa era la defensa, injusta fue la actitud. Es decir, si se hubiera defendido de forma sabia, habría que aplaudirle. Pero con su capricho, sus gritos y sus actitudes, solo acrecentó el problema. Es el caso de ese hombre o esa mujer que suele decir que no tiene freno en su lengua para decir la verdad. Y decir la verdad le tiene sin trabajo, sin esposa, sin esposo o sin hijos. Ese es el caso de esos hijos que intentando ser adultos corrompen los principios de familia y se autodestruyen. Ser ambicioso no es un pecado. El motivo y el carácter puede ser el pecado. Pero atentos, la buena noticia es que Jacobo, el hijo de Zebedeo, era peor que usted y yo. Puedo estar seguro por lo que la Biblia dice que era bastante, valga el error de dicción, bastante peor que usted y yo. Pero cuando él permitió que el Espíritu Santo controlara su temperamento, se convertía en un hombre muy firme, muy valiente y muy determinado. Prueba de ello es que fue el primero de los apóstoles en ser martirizado. ¿Y saben qué más? Es el único martirio apostólico que está registrado en la Biblia. Los otros 10 sabemos que fueron asesinados por historiadores seculares, pero el único que la Biblia se toma el tiempo para inmortalizarlo en la historia es este.
a Jacobo. Una persona que desborda su pasión sin control no es capaz de entregar su vida por la causa del Señor. Si usted y yo, lejos de autodescalificarnos, lejos de sentirnos miserables por nuestro temperamento, que no se está aplaudiendo, lo redireccionamos y decimos: Señor, yo soy alguien como el hijo de Jacobo, el hijo de Zebedeo. ¿Podrías controlar mi temperamento y usarme para tu honra? Las cosas podrían ser diferentes. Pero bueno, este es el primero. Hablemos de Juan. Sí. Y es que al hablar de Juan tenemos que tener en cuenta algunos pequeños datos. Y es que a veces yo suelo ver la vida en números. Y a veces con Nicole andamos en el súper y yo le digo: mira, este yogur vale 2 centavos menos. Hay que aprovechar eso, porque a mí me gusta ver la vida así en números. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el Nuevo Testamento, quizás sea bueno que también lo veamos de forma estadística. ¿A qué me refiero? El Nuevo Testamento, yo creo que está escrito en 4 partes y por 4 autores en su mayor parte. ¿A qué me refiero? Si ustedes se dan cuenta, Lucas definitivamente escribió una 4ª parte del Nuevo Testamento en cuanto a contenido. Escribió el Evangelio de Lucas, escribió Hechos, y esos 2 son por contenido libros muy grandes en el Nuevo Testamento. Luego tenemos definitivamente a Pablo. Todas las cartas paulinas forman en cuanto a contenido otra 4ª parte del Nuevo Testamento. Ustedes y yo podemos hablar 1 y 2 de Corintios, Romanos, 1 y 2 de Tesalonicenses, etc. Ahora, otra 4ª parte la encontramos por escritores varios. A eso me refiero, que posiblemente la mitad de esos escritores varios es Pedro. Escribió 1 y 2 de Pedro, más que fue el que inspiró el Evangelio de Marcos. Marcos escribió su Evangelio siendo dictado o siendo instruido por Pedro. Entonces tenemos esa otra 4ª parte. Y entonces, ¿quién es la última 4ª parte? Vendría a ser Juan, hijo de Zebedeo, escribiendo su Evangelio, 3 cartas e incluso la revelación completa de Jesucristo. Vaya biografía, ¿no? Cuando hablamos de un hijo del trueno, escribió una 4ª parte del Nuevo Testamento. O sea, pareciera que nosotros estamos aquí como predicadores dándole palos al pobre. Cuidado, ya dijimos que el primero fue el primer mártir, y escribe una 4ª parte del Evangelio. No estamos aquí dándoles palos, tendríamos que estarles dando palmas. Ahora, cuidado con la falsa imagen que el arte moderno dibuja en Juan. Porque si yo les pregunto ahorita, describan por favor a Juan como ustedes lo imaginan, estoy seguro que ustedes van a decirme cosas como: un anciano de barba blanca, mirada amorosa, dócil, muy tierno y muy preocupado por la gente. Y yo les voy a decir: ustedes no saben de qué están hablando. Se les cruza por la mente ese rostro a un hijo del trueno. ¿No, verdad? No terminamos de asociar que uno de los temperamentales era Juan. Entonces está mal que se nos ocurra dibujarlo así. No es el dibujo bíblico. No es un anciano con timidez y con ojos de ave distraída.
Juan era tosco, intolerante, ambicioso, explosivo, celoso, exactamente igual a su hermano. Estos fueron cortados con las mismas tijeras. Por cierto, y como dato curioso, ¿no les parece irónico que los tres amigos íntimos de nuestro Señor fueran temperamentales? Me he estado preguntando mientras imagino la vida de mi Señor, ¿será que por eso los hizo sus amigos, para ponerles control? Porque estos estaban desbordados. Porque me parece extraño. En el círculo íntimo, los tres apasionados y fuera de control. Pues así era Juan. Ahora, sí sé que en este punto ustedes me interrumpirían y me preguntarían, pastor, ¿y cómo entonces es que Juan escribe 3 cartas sobre el amor? Porque cuando leemos la primera, la segunda y la tercera de Juan, su temática principal es el amor. Y uno puede imaginar, mientras está estudiando esas cartas, que es un tipo no desbordado de pasión, sino desbordado de amor y de ternura. Sí, pero es que el Juan que escribe esas cartas es el Juan ya controlado por el Espíritu Santo. Estoy diciendo que él dejó que el Espíritu Santo transformara sus grandes debilidades de temperamento en grandes fortalezas. Y es así como el Juan que se describe en esas cartas es exactamente lo mismo que usted y yo deberíamos orar y pedir al Señor, que nuestras debilidades Él las convierta en fortalezas con las que nosotros podamos honrar al Señor. Mira una de estas, ya que estamos hablando de debilidades convertidas en fortalezas. Cuando Juan era joven, y no porque era joven, pero cometió algo que nos dejó ver su gran celo por la verdad. Él tenía un tremendo celo por la verdad, pero ese celo carecía de amor y de compasión. Ese deseo porque la verdad y lo correcto fueran practicados carecían de amor. Tanto así de que una vez él escuchó de un grupo de hombres que andaban echando demonios en nombre de Jesús. Entonces llegó donde Jesús y le dijo, mira, detuvimos a estos porque ¿podés creer que sin ser parte de nuestro grupo andan usando tu nombre? Jesús otra vez con una sonrisa y una mirada tierna, llena de pasión, les dijo, Juan, los que no son contra nosotros, con nosotros son. ¿Por qué andas haciendo eso? Pero miren todo lo que podemos ver. Exhibe elitismo al punto de quizás convertirse en sectarismo. Algo así como, si no son de mi grupito, entonces no van a poder hacer lo que nosotros hacemos. Y quizás por eso es que Juan en sus cartas habla tanto sobre el amor. Porque a él le faltó muchísimo en su juventud. Incluso la forma en la que habla en sus cartas. Les dice, hijitos amados, a las personas a las que le escribe. Nosotros necesitamos personas así en nuestras iglesias y en nuestras familias. Personas que tengan esa energía, esa pasión por defender la verdad. Pero hermanos, debemos de saber esto. Defender la verdad y lo correcto sin amor es crueldad. Querer corregir sin amor es crueldad.
Ahora, no crean de que tampoco vamos a vivir siendo mansitos y que vamos a ser como hippies, amor y paz. No crean que estamos hablando sobre lo contrario. También el amor sin la verdad, el amor sin corregir, es hipocresía. Entonces, no podemos corregir sin amor porque eso es crueldad. Pero tampoco podemos amar sin corregir porque eso es hipocresía. Tenemos que entonces pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a buscar ese control, que nos ayude a buscar ese balance. Si usted muere joven y tiene la oportunidad de arreglar las cosas antes de morir y su mamá aún vive, ¿a quién le pediría que cuide a su mamá? En medio de sus familiares o conocidos, ¿a quién le pediría eso? Seguro estoy que dirían, bueno, a un hombre o a una mujer que sea amoroso, tierno, cuidadoso, paciente. ¿Verdad que eso haríamos? ¿No les parece extraño que nuestro Señor se la encargó a Juan? Siendo Juan todo lo contrario. No solo era impulsivo, impaciente, tosco, sino que para colmo, cruel y falto de amor. ¿Y por qué entonces se la dejó a él? Porque el Señor le estaba diciendo, es lo que más falta te hace, amar a las personas. Con esto puedo establecer dos principios doctrinales. El primero es poner énfasis en el amor sin la verdad me va a provocar o me va a dar como resultado ser un ignorante y vivir engañado en el sentimentalismo. Estoy diciendo que el amor sin la verdad, sin la doctrina, es puro sentimentalismo. O mejor digo, es falso amor. Porque el único verdadero amor es el que se fundamenta en la verdad. Ahora, ¿cuál es el segundo principio? Si pienso solo en la doctrina, sin amor, termino siendo un arrogante y cruel, un jactancioso, rígido y frío, que le gusta hablar de la corrección como si la iglesia de Cristo fuera una máquina. Entonces, ¿qué es lo necesario? Bueno, ambas cosas. La doctrina, pero con amor. Esa es sin duda la razón por la que Juan es el último en ir a la presencia del Señor, porque le costó trabajo aprender sobre el amor y se la pasó toda su adultez batallando hasta que aprendió y enseñó mucho sobre esta verdad. Hay que buscar ambas. Juan era el amigo que todos hubiéramos deseado tener. Se convirtió en el amigo que todos hubiéramos deseado tener. ¿A qué me refiero? Sus cartas dejan ver que se convirtió en un hombre amoroso. Es que cuando él escribe a la iglesia sobre los falsos maestros, él les dice, si alguien viene con una doctrina diferente a la que nosotros enseñamos, no le recibáis. Así, es solo eso dice, no lo recibáis. Ya no pide fuego que caiga del cielo. Pero noten esto, habló la verdad, habló lo que era correcto, los corrigió y les dijo, no lo reciban. Pero lo hizo con amor. ¿A qué me refiero con que hubiera sido el amigo que todos queremos? Un amigo que nosotros sabemos
que nos va a corregir, que nos va a decir que estamos mal, que va a tener la energía y la pasión de decirnos: Carlos está mal, porque no nos idolatra, no es hipócrita, no son falsos, no andan en búsqueda de su propio beneficio, sino que nos aman y nos dicen la verdad. Podemos ser esos amigos, podemos ser esas personas que decimos la verdad con amor, sin crueldad. Aquellos de ustedes que aman el deporte, y puntualmente me referiré a los que juegan fútbol, ¿alguna vez se han preguntado por qué cuando están en la cancha en algunas circunstancias se vuelven unos monstruos, con una pasión desbordada y con solo la ambición de ganar sin importarle el prójimo? ¿Nunca se lo preguntó? ¿Nunca supo por qué le grita al árbitro? ¿Nunca supo por qué le dijo groserías a su compañero, o lo que es peor aún, golpeó a su rival de juego por un tonto torneo como el nuestro? Porque al fin de cuentas los que les pagan al menos les pagan. Pero a usted deberíamos cobrarle. Pero igual se desborda. ¿Por qué será? Bueno, simple. Atienda esto. La ambición por ganar un tonto partido, por ganar dinero, por tener la pareja que a usted le gusta, por tener la casa que desea, el coche, lo que sea. Cualquiera sea la ambición, sin amor es egoísmo. Por eso usted y yo estamos a unos centímetros de convertirnos en un monstruo, porque nuestra pasión se va a desbordar por culpa de la ambición, a no ser que el Espíritu Santo nos ponga un freno y que el Espíritu Santo nos enseñe humildad y que usted y yo estemos dispuestos a ser humildes. Como dato increíblemente curioso, quizá me equivoco, pero hasta donde yo he leído, el único que narra que nuestro Señor Jesús le lavó los pies a los discípulos fue Juan. Los otros no lo narran. Y no dejo de preguntarme, ¿y por qué, si Mateo era tan acucioso, tan detallista como un registrador, pasó por alto esto? ¿Cómo es posible que Lucas, siendo un científico, no le presta atención a un acto de humildad tan increíble? Ahora lo entiendo. Porque lo más seguro es que los otros no tenían problema con su orgullo. Mateo y Lucas no ansiaban ocupar los primeros puestos. El que ansiaba ocupar el primer puesto era Juan, porque era el menor, el consentido según él de nuestro Señor, el del temperamento duro, con liderazgo fuerte, además hijo de un hombre con mucha influencia o con mucho poder económico, así que no hay nadie más calificado. Pero cuando Juan vio a nuestro Señor en un acto de humildad tan grande, inclinarse de rodillas a lavar los sucios pies de los 12, seguramente él quedó impresionado, impactado.
Seguramente él pensó, yo no sería capaz de hacer esto. Y seguramente cada día él pedía la humildad para ser como su maestro. Ahora, si tan solo esta mañana algunos de nosotros fuéramos un poco humildes y tomaran la determinación de recibir a Jesús en su corazón. Mire cuántas veces ha venido con actitud arrogante, pensando que usted no necesita hacer esa oración. Por Dios, véalo así. Aquí habemos cientos que sí confesamos y gritamos a voz en cuello, necesitamos ser humildes y necesitamos al Señor, pero usted no. Ya no se autojustifique diciendo que es porque usted se considera malo. Estos eran malos. Usted no lo hace porque es altiva, arrogante, porque usted está lleno de orgullo, que piensa que, no, ¿cómo voy yo a hacer eso? A levantar mi mano. Esa es la razón por la que algunos de ustedes que ya recibieron al Señor no se bautizan. Es por falta de humildad. Esa es la razón por la que no están sirviendo en un ministerio. Mire, no hay un libro de los 66 en la Biblia que no grite que la evidencia de nuestro cristianismo es arrepentimiento número 1 y servir al prójimo número 2, compartiendo nuestra fe. Pero usted no lo hace. Es porque su arrogancia se desborda. No cabe en su cuerpo. Si tan solo hubiese un poquito de humildad hoy en nosotros y rindiéramos nuestra vida al Señor, ¿cuántas cosas serían diferentes? Sabes, yo pienso que muchos, mientras vos estabas hablando, nos sentimos identificados. Incluso en gran parte del sermón nos sentimos identificados, especialmente cuando el título era para los que tienen mal carácter. Y yo pienso que hemos estado esperando qué convirtió a Juan. Y creo que vos lo dijiste, pero me gustaría recalcarlo ahorita que vamos a terminar el sermón. Porque creo que queremos eso. Creo que queremos esa transformación. Creo que queremos dejar de ser así como vos dijiste. ¿Qué transformó a Juan? ¿Saben que ustedes y yo podemos pasar toda la mañana indagando y vamos a llegar siempre a una misma conclusión? Estuvo 3 años con Jesús y eso lo transformó. Eso transformó el carácter de Juan. Estar tiempo con Jesús va a cambiar nuestro carácter. Estar tiempo con Jesús significa ponernos de rodillas y orar. Abrir la Biblia, buscarlo y decirle: quiero pasar tiempo contigo. No vengo a pedirte nada. No vengo con peticiones. Vengo a buscarte. Hermanos, eso va a cambiar nuestro mal carácter. Juan es un testimonio de eso. Pueden estar seguros que todos los que estuvieron con Jesús, sus vidas fueron transformadas de forma milagrosa. Oremos.